Martes 7 de abril, 16:48 hora Argentina, 15:48 hora de Nueva York. 70 minutos antes de comenzar una videoconferencia decisiva con los gobernadores de todas las provincias, Alberto Fernández recibió una llamada inesperada. Se trató ni más ni menos que de George Soros, uno de los magnates más influyentes del mundo, que telefoneó a Fernández directamente desde su casa en la localidad neoyorquina de Bedford. La conversación duró aproximadamente 15 minutos y tuvo un rol decisivo para prolongar el confinamiento. Soros saluda a Fernández y lo felicita inmediatamente por su arrojo para salvar la vida de los argentinos. La propuesta de Soros, como no podría ser de otra forma, consiste en una serie de transacciones. ¿Qué ofrece? Punto 1. Garantizar la postergación deseada por el gobierno de los intereses del préstamo con el Fondo Monetario Internacional a 5 años. Punto número 2. Interceder en la negociación con los bonistas privados para garantizar una rebaja de hasta el 60% y comprar los títulos de quienes la rechacen, adelantándose a otros fondos buitre. Tercero, propone la instalación inmediata de plantas industriales de Grifols en la Argentina. Grifols es una multinacional farmacéutica con sede en Cataluña, actualmente en alza por declarar que se encuentra desarrollando plasma anticoronavirus. Es una empresa especializada en hemoderivados en la cual Soros invirtió 38 millones de dólares, hasta donde se sabe, en mayo del año pasado. Le dijo a Fernández, literalmente, Argentina es la potencia farmacológica del tercer mundo. Cuarto, y lo más importante, Soros propone conseguir una nueva línea de crédito de 20.000 millones de dólares a desembolsarse a partir de 2021, para lo cual existen dos alternativas. A, que Joe Biden, el candidato demócrata, se imponga en las elecciones de Estados Unidos. En ese caso, el préstamo se gestionaría directamente desde la Fed, el Banco Central del gobierno estadounidense. Asimismo, Soros aclaró que la propia inflación del dólar licuaría parte del pasivo. B, en caso de que gane Donald Trump, algo que Soros dijo que es improbable, ya veremos, gestionaría esa línea de crédito a través de un préstamo especial conjunto entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un consorcio de multimillonarios filántropos que él mismo está desarrollando. Fernández interrumpió su exposición y en un inglés trabajoso le dijo a Soros que de aquí al año que viene hay una eternidad. A lo que el húngaro contestó que él mismo puede adelantar 5.000 millones, que sumados al saldo de 13.000 millones del acuerdo de stand-by vigente con el fondo, le permitiría a Fernández sobrevivir este año y hasta el año próximo. Hasta aquí la oferta. Pero, ¿qué pide Soros a cambio? 5 condiciones. Primera, le pide a Fernández que contribuya lo más posible para desestabilizar a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aprovechando el momento de debilidad que atraviesa para precipitar su caída. Como es sabido, Bolsonaro y Trump son los principales blancos de críticas públicas, al menos, de George Soros. Y seguramente, y esto no es una defensa ni a Trump ni Bolsonaro, hay mucho más que un interés ideológico detrás de la postura de Soros. Segundo, no podía faltar la legalización efectiva del aborto este año sí o sí, acompañada de facilitar el ingreso de redes de clínicas privadas como la Planned Parenthood a la Argentina, para que asistan al Estado a partir de la legalización. Tercero,
la bendita reforma educativa integral que habían acordado con Filmus desde el año 2003. Implicaría reformar el sistema educativo drásticamente para, entre comillas, adaptarlo a los trabajos del futuro, lo que implicaría una suerte de pasantías donde los jóvenes argentinos trabajarían gratis para empresas multinacionales. Y todo esto, por supuesto, con una perspectiva de género vanguardista. Argentina sería el país líder en erradicar al patriarcado desde la educación. Pueden imaginarse cómo sería eso. Cuarto, además de todo, Soros exige ampliar el confinamiento lo más posible y devaluar la moneda un 50%, a lo que acotó que de todas formas sucedería en el mediano plazo por el ritmo de la emisión y de la inflación. Quinto y último, Soros pide dormir vaca muerta, algo que según él ya está sucediendo por la baja en el precio del petróleo. Pero el punto es transferir la concesión duopólica de producción de energía eléctrica que actualmente tienen Edenor y Edesur a la coalición energética innovadora que integran él, Bill Gates y Jeff Bezos, entre otros. Apuntaría a transformar gradual pero radicalmente el sistema energético argentino, prohibiendo todo tipo de producción que no sea energía renovable, o sea, eólica o solar, algo que ya se implementó en España y que significó cuadruplicar el precio de la tarifa del hogar promedio. Por primera vez en mucho tiempo, Fernández guardó silencio. Culminada la exposición de Soros, le agradeció mucho su llamada, le prometió considerar lo expuesto y devolvérsela dentro de poco tiempo. Tan solo una hora más tarde, sorprendió a Larreta y a los 23 gobernadores con la infausta noticia que todos conocemos. El encierro sigue. La fuente que me transcribió este diálogo literalmente tuvo que huir del país, y en circunstancias extremas. Bueno, ahí podemos notar un poco la visión de lo que se planteó o parecería que se habría planteado, y que este tema comenzó un proceso. Esto demuestra la Argentina subordinada a determinados personajes que hoy en día alteran la moral, la vida, la salud de muchas personas, especialmente a los argentinos. Para mí es un gusto compartir este programa con el periodista independiente, comunicador, que tiene una extensa foja de artículos variados en diferentes medios, tanto gráficos como televisivos. Para mí es un gusto compartir. Y aparte es director del sitio Libertad y Equidad. Para mí es un gusto compartir este programa con Nicolás Moraz. Bienvenido, Nicolás, a Contracara. Un gusto de tenerte aquí. ¿Qué tal, Juan Manuel? Encantado de estar nuevamente en Contracara, donde le recuerdo a todos los nuevos oyentes de TLV1, que son muchos, que se publicó la primicia de la lista de aliados de George Soros en la Argentina en noviembre del año 2018. Busquen ese programa titulado Los serviles de Soros en Argentina, porque también tiene información muy interesante que por supuesto se vincula a estas recientes filtraciones. Te agradezco, Nicolás, que lo recuerdes. Vos sabés que también yo tengo una edad avanzada y me olvido de las cosas. Así que entre tantos programas uno también deja pasar esto que es tan importante. Además, nosotros tenemos una gran cantidad de programas exitosos en nuestro haber, Juan Manuel. Muchos. La verdad que hay mucha gente que te sigue, sin duda, y que, bueno, valora mucho lo que decís, y obviamente la información que tenés es una información verídica, ¿no? Importante, que se puede chequear con el pasar del tiempo, ¿no? Como se fueron cumpliendo determinadas informaciones que claramente las fuiste manifestando. Y que en esta casa tuvimos la oportunidad de poder entrevistarte y sacar ese jugo para todos nuestros televidentes. Nicolás, esta reunión o esta conversación que habría tenido el lugar el 7 de abril a las 16:48 horas de la tarde, en plena
reunión, llamémoslo, del presidente con los gobernadores, ¿qué tono tuvo? ¿Qué es lo que podrías decirnos, fuera de la información que es tan importante, pero el tono en el cual se planteó es un tono amable, afable, entra, no hay ningún problema, yo te voy a proteger? ¿Cómo se puede catalogar esto? Mire, Juan Manuel, ante todo yo creo que es importante contextualizar un poco la información. A mí todo este caos que estamos atravesando mundialmente a estas alturas me agarra en el peor momento, viajando a Brasil, por mi propia investigación para el libro Feminismo, Sociedad Anónima, que llevo trabajando hace meses y bueno, con suerte y viento a favor se publica este año. Y yo estaba investigando, porque el libro está estructurado básicamente en diversos capítulos, en diversos países, especialmente hispanoamericanos, donde yo relato básicamente el trasfondo de negocios que hay detrás del avance del feminismo desde el siglo XIX hasta la fecha. Sí. O sea, es un trabajo. Yo estaba trabajando en Brasil, precisamente estaba observando la implementación de lo que fue la Ley María de Pena, que es el comienzo del lobby feminista fuerte en Brasil, que implicó la creación de un Ministerio de la Mujer que Bolsonaro iba a eliminar y finalmente no eliminó y que por supuesto responde a la órbita de Soros. En este contexto me reúno con una colega que me dice, bueno, mirá, es sabido ya, y los medios brasileños comenzaron a atisbar algunas cosas, por lo menos los medios alternativos, que Soros está jugando fuerte para desbancar a Bolsonaro y está acudiendo a los mandatarios de países limítrofes. Uh-huh. Bueno, yo ahondé un poco, evidentemente era así, y a los pocos días llega esta información. ¿Por qué me llega esta información a mí? No solamente me llega a mí, también le llegó a una colega de Infobae, que por obvias razones, recordemos, Daniel Haddad figura como uno de los aliados de máxima influencia de Soros en la Argentina, el dueño de Infobae, a quien todos le conocen sus vínculos con la embajada israelí, la embajada de los Estados Unidos, por cierto. Y a mí puntualmente porque yo fui quien filtró la lista de aliados de Soros en 2018, luego de un riguroso trabajo periodístico. Yo cotejé esta información con expertos de máxima relevancia internacional en investigación sobre el lobby de Soros. Por ejemplo, la politóloga Michelle Steinberg, que trabajó con Stully en este tema y que lleva 20 años investigando, el ruso Birsvik. Todos coincidieron, al igual que mis colegas brasileros, que es altamente probable que esto se haya dado así. Respecto al tono, bueno, nosotros no podemos saber básicamente si fue una conversación sumamente amigable, si fue una conversación tensionante. Al parecer Fernández calló mucho y Soros habló mucho. Lo cual, bueno, tiene sentido por varias razones idiomáticas, que básicamente el que hace la propuesta es Soros, y que sin duda esta llamada era inesperada. Por lo menos una llamada sin prevista, no estaba programada. Es obvio, y en el programa que yo publiqué, invito a toda la gente a que vea el programa original, seguramente ustedes lo van a linkear, está extremadamente documentado toda la relación que ha tenido el kirchnerismo con Soros, las inversiones que ha realizado en el país, cómo Alberto Fernández, entre otros, salva a Soros en el megacanje del default, de genera un gran negocio. O sea, es indiscutido. El ministro de Educación recibió a la Open Society en su despacho. Tenemos un montón de aliados de Soros dispersos en puestos de alta responsabilidad. Es indiscutida la influencia de Soros sobre este gobierno. Todo está recontradocumentado, incluso con publicaciones de medios oficiales que pasan bajo el radar, pero que dan cuenta de que esto es así. Ahora, la llamada no era esperada por Fernández. ¿Qué sabemos nosotros, Juan Manuel? Que después de que yo publico esta exclusiva, pocas horas después de que se publica el sábado, Ginés González García, el ministro de Salud, que por cierto conoció personalmente a Soros en la primera vez que Néstor Kirchner se reúne con él en Nueva York, eso también está en el programa, anuncia
que ya él no puede confirmar, contra lo que venía diciendo, que el pico de contagios va a ser en mayo. Eso lo dice el sábado, pocas horas después de que yo publico la exclusiva. Nuevamente una contradicción fuerte en el discurso oficial, ni hablar de que la propia extensión de la cuarentena era algo totalmente inesperado, que empresarios que se habían reunido, incluso sindicalistas que se habían reunido con el entorno del presidente, Secretaría General de la Presidencia, con el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, también aliado de Soros, etcétera, todos sabían que esto se iba a levantar gradualmente en los mismos términos que lo planteé en el programa, y sucedió todo lo contrario justamente el día en que Soros se comunica con Fernández. El domingo, o sea, 24 horas después de que yo publico la exclusiva, sale el propio Alberto Fernández a decir en una entrevista con TN que tiene la triste noticia de informarnos que no se sabe cuándo va a terminar el confinamiento masivo y absoluto en el que estamos viviendo. O sea, él mismo echa por tierra ya la fecha en la que se había pospuesto, que era el 26 de abril. Él mismo dice, no lo sabemos, esto puede seguir indefinidamente, lo dijo Fernández. El lunes el cronista comercial publica que el gobierno argentino, a través de la Cancillería, Felipe Solá, iniciará acciones contra Bolsonaro por las supuestas sequías que está ocasionando un desvío de ríos en Brasil, en la Argentina. El gobernador de Misiones venía pidiendo hace meses que se haga un reclamo formal, y mágicamente ahora, en un contexto de excepcionalidad absoluta, deciden impulsarlo. Es de ayer la noticia, ahora seguramente se las mostraremos. Ya hoy, martes 14 de abril, 3 días después de publicar la exclusiva, tenemos un salto del tipo de cambio real del 20%, o sea, el mayor en años, en un lapso de tiempo tan breve del viernes a ahora, si bien el cambio oficial no muestra grandes oscilaciones, y empieza a trascender la información de que la quita que el gobierno le iba a proponer a los bonistas va a ser mayor de lo que ya estaba previsto en la semana pasada, no hace 3 meses antes del coronavirus, en la semana pasada. O sea, todos estos acontecimientos confirmarían, o al menos dan enormes indicios de que la llamada de Soros tuvo una enorme influencia en las decisiones del gobierno, punto por punto. Bueno, yo lo que veo en esto, que en realidad los puntos en los cuales solicita, por supuesto, la oferta que le hace Soros supuestamente en esta llamada, y el pedido que hace, el gobierno argentino no está nada cómodo con el gobierno de Bolsonaro. Partamos de la base que hubo rispideces iniciales y creo que Bolsonaro, sin pelos en la lengua, dijo lo que pensaba, y acá mantuvieron cierta cautela y mandaron a Scioli justamente como embajador argentino a Brasil para buscar alguna forma, como es un hombre permeable, agradable, etcétera, para aminorar digamos, las tensiones que podía haber. El tema aborto 2020, que bien planteaste, es un tema que lo tiene Fernández en la cabeza y Cristina Fernández de Kirchner. O sea que esto era un tema... Sí, pero le pusieron un freno con el tema de la cuarentena, que ahora lo están levantando, porque ese es otro dato. En estos últimos días, el gobierno bonaerense, por ejemplo, consideró que los abortos, las interrupciones legales del embarazo, ese típico eufemismo, los abortos son prioritarios en cuarentena. O sea, también hubo un viraje en ese sentido de algo que ya se venía hablando, que se viene hablando desde el 2018, cuando Soros instala el tema en la Argentina, y ahora parece que, pese a todo y en esta circunstancia de excepcionalidad, le están empezando a meter otra vez, digamos, impulso. Sí, bueno, sin duda. No atienden a la gente mayor que tiene ataques cardíacos, etcétera. Hay patologías en las cuales hoy no se le presta tanta atención, como estás planteando muy bien, que se le podría dar prioridad al tema del aborto. Bueno, eso no cabe la menor duda, pero que el gobierno está consustanciado y ya viene consustanciado hace rato, inclusive lo planteó claramente
como el gobierno anterior, en la Cámara de Diputados. El tema de Filmus con la reforma esa educativa que era cambio de, ¿cómo era? De educación por deuda, ¿no? Ese era algo que... Era básicamente una reforma educativa en sintonía con el poder global a cambio de una condonación parcial de la deuda. Esa propuesta la presenta Filmus en la UNESCO en el año 2003 y el propio diario La Nación reseña como copete nada más de esa noticia que lo hace con el aval explícito de George Soros, quien por cierto es uno de los principales donantes de la UNESCO. Tal como la OMS es el Ministerio de Salud del mundo y su mayor inversionista privado es Gates, la UNESCO es como el Ministerio de Salud del mundo para la ONU y su mayor inversionista es Soros. Todo esto va en línea con que este año Nicolás Trota, y esto está en el portal oficial del gobierno argentino, se reúne con el director de la Open Society de Soros y acuerdan, esto es un comunicado oficial antes de que ocurra todo lo de la cuarentena, acuerdan que van a profundizar su trabajo conjunto en materia educativa y en temas de género. Lo que en esta ocasión parece que quiere impulsar Soros se resume hasta ahora. Tengamos en cuenta que, esto lo han advertido todos los expertos, este tipo de negociaciones son negociaciones, o sea, empiezan con ciertas premisas y se van arrimando intereses dentro de lo posible en el campo político. En esta ocasión, Soros creó una red de universidades a la que destinó $1.000 millones, totalmente arbitrada por la Open Society, y el punto sería que esta red pase a arbitrar la educación superior y poco a poco se transija, digamos, el recupero de la educación primaria y secundaria por parte del gobierno nacional y reformas que apunten a, de hecho hay que decirlo, aprovechando toda esta coyuntura que tienen los chicos en la casa, entre otras cosas, ir virtualizando la educación, comillas, e ir preparando a los chicos para trabajos online, que recordemos son bastante menos costosos y más prácticos para grandes multinacionales. Este programa que la Open Society ha impulsado ya en otros países contempla que los estudiantes secundarios hagan pasantías y trabajos básicos vía online para grandes empresas, por supuesto de la órbita de Soros y de sus amigos, gratis. O sea, ya es una de estas, digamos, cuestiones que vendrían de la mano a las condiciones de Soros. De todo lo que se pidió, en general, salvo esto, lo demás apunta a depreciar el capital argentino. Soros pide más devaluación y pide extender la cuarentena lo más posible, a mi modo de ver, con la clara finalidad de generar un clima de caos, que el costo de las empresas argentinas se desplome al mínimo posible, al borde de la quiebra. Cualquier empresario va a preferir vender por monedas antes que terminar con, digamos, en la ruina absoluta, e invertir, porque si algo demostré en la investigación que publiqué el sábado, es que Soros es mucho más influyente a nivel empresarial en la Argentina de lo que incluso quienes estamos empapados en el tema sabíamos. O sea, Soros, después de la crisis del 2001, donde él, por cierto, ya era uno de los principales acreedores, no solo obtiene enormes beneficios del gobierno kirchnerista con la supuesta reestructuración de la deuda. Bueno, fue una reestructuración, pero una reestructuración nada favorable para Argentina. Soros absorbió Sancor, compró 270.000 hectáreas, se convirtió en el principal productor arrocero y lácteo de la Argentina, se compró el Shopping Alto Palermo, los principales hoteles del país, el Intercontinental, el Buenos Aires de Saign. Su hijo Jonathan Soros, con Debido, comenzó ya en el negocio de la energía, año 2006, $500 millones, una inversión sin precedentes para producir bioetanol. O sea, adquirió buena parte de la estructura productiva del país solito, ni que hablar de los negocios en añadidura con su histórico socio Eduardo Elstein, que es hoy por hoy
el empresario más poderoso de la Argentina, y por cierto, tesorero, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, uno de los empresarios más importantes de Israel también, donde ha desembarcado recientemente. O sea, yo creo que todo esto apunta a brindarle un poder muy superior a Soros sobre el entramado empresarial argentino de un país en quiebra, o sea, donde se va a adquirir todo a precio de regalo. Bueno, tal cual. Aparte tenemos que recordar que Erten es el dueño prácticamente del Banco Hipotecario Nacional, que del origen que tenía el Banco Hipotecario, que era para el bien común, la construcción de viviendas, esto se ha transformado en un pinche negocio, como dirían los mexicanos. Con claro, relación a... adquiere el Banco Hipotecario en 1997 con el 70% de capital provisto directamente por Quantum Fund de Soros. Sí. Y después de eso, en el año 2009, cuando está a punto de quebrar, porque el manejo del banco fue muy irregular, Cristina y Massa hacen un salvataje, se acuerda que Massa estaba en la ANSES en esa época, invirtiendo miles de millones de pesos de los jubilados en acciones del banco. Y esto le generó graves pérdidas a los jubilados argentinos. Sin duda. O sea, ya la historia, como les digo, de Soros y el kirchnerismo está de sobra documentada. También con el macrismo, también con Menem, o sea, ha tenido una influencia determinante en todos los gobiernos, pero puntualmente con el kirchnerismo se produjeron sus negocios más jugosos y lamentablemente todo indica que viene por más. Y más para Soros, en definitiva, es menos para los argentinos. Sin duda. Bueno, y si se van a ser dueños de la energía, como bien estabas planteando, que iban a comprar, ¿no es cierto? O por lo menos iban a hacer de Denore, de Sur, ELAP y el resto, vamos a decir que Soros va a tener el monopolio de la energía en la Argentina, seguramente compartida, como decís, con los otros socios, ¿no? Y hay también una pugna de intereses grave ahí, porque fíjese, ¿quién tiene el duopolio de la Argentina hoy el duopolio de la energía hoy en Argentina? Mindlin, que es Lewis, que de hecho ha estado asociado con Soros en multitud de ocasiones, por lo tanto habrá que ver si hay fricción o hay colaboración para que se vayan transfiriendo las concesiones en caso de que esto ocurra, o si al revés se va a hacer algo, tal vez para facilitarlo, integrado con los actores que ya están en el mercado, Mindlin, Lewis y Nicolás Caputo, porque Nicolás Caputo y Mindlin, pero especialmente Mindlin, han sido socios de Elstein. Mindlin fue su socio durante 15 años prácticamente. Desde que Elstein va a pedirle en 1989 a Soros, le toca la puerta en Nueva York y le pide $10 millones y Soros se los da en el acto, cosa que está documentada, que el mismo Soros ha admitido en una entrevista al Jerusalem Post. O sea, en esa época ya Mindlin era socio de Elstein. Después se separan, pero quienes hoy controlan la energía eléctrica en la Argentina son gente que ha tratado personalmente con Soros y que guarda una excelente relación con él. O sea, podría haber fricciones o podría haber un desembarco totalmente coordinado, incluso más sutil, pero bueno, en todo caso es algo que llevará tiempo. En España, que lamentablemente lo sabemos, pobres españoles, ha sido el principal laboratorio de pruebas de Soros desde que Zapatero llegó al poder en el año 2004, el paso de energía tradicional a energía renovable, tan aplaudido por los progres, felicitado a nivel mundial, la ecología, el cuidado del medio ambiente, todo hermoso y fantástico, generó una situación que no tiene prácticamente ningún otro país primermundista, que es una crisis de pobreza energética. Hoy, buena parte de lo que gasta un hogar español promedio en el mes es para pagar la energía eléctrica. O sea, se cuadruplicó el precio de la tarifa, eso está dicho. Hay un gran experto en la materia, Gabriel Calzada, que ha hecho una exposición al respecto, un economista español. Es ruinoso el sistema que implementó Soros en España. Y aquí uno tiene que tomar dimensión de lo siguiente. Está bien, todos estamos especulando con los negocios. Son negocios donde incluso se puede avanzar con una población arrasada. O sea, consumo acá no va a haber
está todo totalmente desplomado, la producción, etcétera. Pero la energía es indispensable. La gente no se va a quedar sin luz. Y si ya estamos condenados a la miseria, vamos a tener hiperinflación, más endeudamiento y se encarecen las tarifas, realmente el panorama es fatídico. Hay que pensar que cualquier ingreso que pueda obtener el gobierno de Fernández a partir de más deuda va a ser utilizado para priorizar el funcionamiento indispensable del Estado, especialmente del aparato represivo. Hay que decirlo. O sea, no va a ir destinado a mejorar la vida de la gente, va a ir destinado a proteger a un gobierno que está en una situación cada vez más crítica de la consternación social absoluta que estamos viviendo. Nicolás, ¿vos crees que, mira, yo lo veo cualquier gobierno, ¿no?, en la Argentina, o por lo menos los que hemos transitado, no sé, tanto en otros países, pero la tendencia del partido, del gobernante, es estirar su gobierno lo máximo posible, si tiene reelección mejor, etcétera. Más allá de que esto requiere poner la cara, ¿no es cierto?, y enfrentar todas las situaciones, esto sería como la condena a muerte. Lo van a tener que vender como algo fantástico, por supuesto, ¿no?, si es que no ven este canal o ven este programa. Pero si no lo hicieran, esto puede generar un conflicto social muy grave y puede derrocar el gobierno en caso de que la gente sigan abusando de la gente en términos de precio, pobreza, ¿no es cierto?, confinamiento. Todo esto puede ser algo dramático, ¿no? Mire, Juan Manuel, usted sabe bien, y lo saben todos los que me conocen, que yo llevo muchos años en el periodismo, trabajo de manera muy rigurosa, jamás publico ni cito ninguna teoría conspirativa de blog de Cuarta. Todas mis investigaciones implican cotejar, cotejar, cotejar. Ahora, como yo veo el panorama actualmente, incluso le diría, esto se lo podría decir antes de la revelación sobre la llamada de Soros, el momento en el que estamos viviendo a nivel global es algo absolutamente imprevisto. Yo me pasé la vida entera, advirtiendo en mis conferencias, en mis ensayos, en las entrevistas, en mis columnas cuando era columnista gráfico, que avanzábamos hacia un totalitarismo sutil. Ya no es sutil. O sea, esto se ha acelerado dramáticamente y yo no creo que la vida vuelva a ser igual después de todo esto. Creo que la cuestión del virus, claro que es el gran pretexto, pero lo central es, cuando el Estado avanza dramáticamente sobre la libertad de las personas, no vuelve a retroceder. Eso es lo que nos demuestra la historia. Mirá, ¿vamos a hablar de este tema? Ya no sé si a Fernández, perdón, cierro con esto, ya no sé si a Fernández le preocupan ni reelecciones, ni siquiera las elecciones. Yo no digo que vayan a disolverlas, pero a estas alturas su prioridad es mantener el poder hoy, sea como sea, y eso es lo que está generando una situación cada vez más crítica para la libertad de todos los argentinos. Y usted decía, si ven este programa, yo lamento decir, preferiría que no sea así, pero a mí me consta que Alberto Fernández ha visto la revelación de la llamada con Soros y sus presuntas consecuencias, y en este momento hay un control intensivo del gobierno sobre los medios de comunicación de todo tipo y sobre las expresiones de los ciudadanos comunes que nunca se ha visto en la historia argentina. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, Nicolás, vamos a hablar esto de la libertad de expresión en el próximo bloque. Seguimos con Nicolás Moraz, ahora el tema libertad de expresión o tiranía. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.